Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Muy buenos días. Bueno, me han pedido compartir hoy la palabra de Dios y eso es una responsabilidad mayúscula. Traer la palabra, y hoy que vamos a celebrar nuestra Santa Cena, el Señor me ha dado una palabra en el libro de Abdías. Y quiero empezar esta reflexión con dos preguntas. Quiero que proyecten las dos preguntitas. Ahí están. ¿Cuántos de nosotros hemos sido engañados? Levanten la mano o bajen la mano. Levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido engañados? Todos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos hemos sido autoengañados? Y cabe la pregunta, ¿y quién es el que nos autoengaña? ¿Quién? ¿Y cómo? ¿Cómo es que nos autoengañamos? Pero cabe la pregunta ahí, ¿quién es el responsable del autoengaño? ¿Quién se atreve a decir quién es? ¿El qué? Por ahí va la cosa. Nuestro corazón es nuestro mayor enemigo. A grandes hombres de la historia los ha engañado el corazón y nosotros no somos una excepción. El propio engaño, así te titula esta reflexión, el propio engaño, porque somos artistas para engañar a otros, pero no somos capaces de descifrar nuestro propio engaño. Es muy fácil descifrar quién nos engaña, pero una de las cosas más difíciles para un ser humano es descubrir su propio autoengaño. Abdías, Dios le da una profecía, una noticia que dar. Y Abdías es un ejemplo de la respuesta de Dios a todo aquel que haga daño a su pueblo escogido. Debido a la indiferencia de Edom, el desafío a Dios y la traición hacia sus hermanos de Judá, Abdías les da el mensaje divino sobre el desastre que les sobrevendrá. Y Dios, en su sabiduría, sabe escoger los hombres a los que les encomienda una noticia. Veamos quién es Abdías. Algo sobre el profeta. El nombre hebreo Abdías significa adorador, siervo de Jehová. El libro de Primera de Reyes, que les invito a que lo miren conmigo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 3 y 4, nos dicen quién es Abdías. Dios se cuida muy bien de a quién le pide dar una noticia. Y le pide a este hombre, Abdías, capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 3. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor. Pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva
y lo sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías: ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles. Quizá hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos, y no tendremos que matar parte del ganado. Dos rasgos que quiero destacar de Abdías. Uno, un hombre en gran manera temeroso de Dios. Y un hombre en gran manera también compasivo. Dios quería que este hombre diera una noticia muy tenaz, una noticia que no es alentadora, una noticia que nos vamos a dar cuenta que es dada por partecitas, como en cascada. ¿Quiénes eran los edomitas? Los edomitas son el pueblo descendiente de Esaú, hijo de Isaac, y Rebeca, hermano de Jacob. Así lo refiere Génesis 25, 19 al 34. Esaú fue apodado Edom, que significa rojo, probablemente porque tenía el pelo rojo, era un pelichócolo, como dicen aquí en Antioquia. Cuando Israel salió de Egipto y quiso pasar por la tierra de los edomitas para entrar a la tierra prometida, los edomitas no se lo permitieron, a pesar de que eran parentesco. Había una guerra entre ellos. Eran hombres crueles. Los edomitas se opusieron a Saúl y fueron conquistados bajo el reino de David y Salomón. En los días del rey Josafat de Judá, Edom se unió a Moab y a Amón para atacar a Judá, pero el Señor peleó por Judá y los derrotó. ¿Dónde queda Edom? Otro dato importante como introducción. No solamente quién da la noticia, sino a quiénes, sino ahora veamos dónde quedaba esta ciudad. Edom era una región montañosa al sudeste de Israel. Vivían en un área de grandes fortificaciones y fortalezas naturales, por lo que se jactaban de las hendiduras de las peñas que lo rodeaban. Los edomitas se jactaban de sus defensas naturales. Vamos a ver unas fotos de Edom. Ahí está el mapa. Es una ciudad donde ahora es Jordania. Allá queda la ciudad de Petra, donde ahorita hacen muchas excursiones los latinoamericanos. La antigua ciudad de Petra, que alguna fue la capital de Edom, es conocida como Sela, tenía defensas sorprendentes. Es una ciudad excavada en la roca, accesible por un estrecho cañón de casi 1 milla de largo, y al final del cañón hay una espectacular construcción que para la época era impresionante. Eran construcciones magníficas, digámoslo así. Una ciudad tallada en piedra y aparentemente incapaz de ser conquistada por ningún ejército. Eso lo llenaba de soberbia. Veamos entonces 4 momentos de esta noticia. Un anuncio de Dios para un pueblo traicionero y soberbio. Es una secuencia en cascada o en escalada hacia la ruina total. Es como una escalada al infierno, porque empieza señalando, veamos esos 4 momentos. El primer momento, se engañaron a sí mismos. Luego, su propio orgullo les engañó. Luego, este orgullo les condujo por malos caminos. Y estos malos caminos les trajo a la ruina. Veamos el primer aspecto. En esta escalada terrible, es una noticia que nadie quisiera dar. ¿Cómo empieza la noticia? Se engañaron a sí mismos con respecto a la estimación de otros. Pensaron que eran honrados, pero el profeta les dice en el versículo 2, yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera.
Nuestro corazón soberbio, hermanos y hermanas, nos hace pensar que todo lo merecemos. Y aún que tendremos la estima de otros. En la serie de predicaciones sobre el apóstol Pablo, sobre Romanos, Pablo toca este tema en los capítulos 9 al 11. Hace 15 días, nuestro hermano Theo Donner, en su predicación nos recordó el endurecimiento del corazón. Y cómo la terquedad de Dios en amarnos. Y lo difícil, al final él dijo, que me llamó mucho la atención eso, lo difícil que es vivir bajo la soberanía de Dios en un mundo de derechos, donde prima el orgullo. Es que yo tengo derecho a, es que yo merezco esto, es que yo merezco aquello. Y el domingo pasado, el pastor Eduardo en el capítulo 12 nos llevó a pensar en el concepto que debemos tener de nosotros mismos y de los demás para no dejarnos engañar por nuestro corazón soberbio. El segundo aspecto de un corazón soberbio, o cuando uno se engaña a sí mismo, es con respecto a su seguridad personal. Confiaban en sus propias fuerzas y su corazón pensaba con orgullo y decían: ¿quién nos derribará por tierra? Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Cuando habitamos el éxito, cuando habitamos la prosperidad, cuando habitamos el poder, pensamos: ¿quién me irá a tumbar de acá? De aquí me tienen que sacar matado, y bien matado. El corazón es ese. Habitamos lugares altos y nuestro corazón se llena de soberbia. ¿A cuántos la fama, el lugar alto de la fama, le hace pensar cosas equivocadas? El poder económico le hace pensar cosas equivocadas. Y dice: y aunque te remontes como el águila, versículo 4, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. No hay lugar para la soberbia en el corazón de Dios. Con respecto a la sabiduría personal, le llamaban los sabios de Edom, versículo 8. Así lo llamaban. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Saúl. Y en el versículo 7 dice: tendrán emboscada contra ti, no hay entendimiento en él. Pero el Señor decía que no había entendimiento en ellos. Se creían sabios, pero para Dios eran faltos de entendimiento. Aquí estaba leyendo el libro de el escritor manizalita, el historiador manizalita Mauricio García Villegas. Ha escrito un libro que todos los colombianos tenemos que leer. Se llama El país de las emociones tristes. El país de las emociones tristes. Y hace referencia en una de sus páginas a un discurso de Bolívar, cuando Bolívar dijo, fundando la Nueva Granada, dijo: la Nueva Granada no va a ser posible porque cada colombiano piensa como un país independiente. Cada colombiano tiene su propio tribunal de juicio y hasta el día de hoy los colombianos vivimos bajo esa premisa. Yo soy un país, yo mismo me gobierno. Y tenemos un ejemplo de un compatriota
que llegó a decir, prefiero una cárcel en Colombia que una prisión ¿en dónde? En Estados Unidos. Y así se hizo y así terminó su vida. Su propio tribunal, su propio juez, juez y parte. Esa mentalidad de nuestros colombianos nos está matando. Cada colombiano piensa como un país independiente. ¿No les parece muy triste? Con respecto a la confianza, Edom se apoyaba en alianzas, pero todas ellas le fallaron. Todos los aliados te han engañado. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Versículo 7. Hasta las fronteras te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán. Los que están en paz contigo, los que comen tu pan, tendrán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. El soberbio llega a creer que cuenta con sus aliados. Pero la realidad de la vida es que hasta las personas más cercanas a nosotros nos pueden fallar. Parientes ricos, amigos influyentes, aliados probados, todos han fallado muchas veces a quienes pusieron su confianza en Él y no en Dios. Conocí un ejemplo del caso de una familia que emigró a Estados Unidos y les estaba yendo muy bien, pero una hermanita soberbia y engañada por su propio corazón le mandó migración a su hermana porque le estaba yendo muy bien. La cogieron, la deportaron y la castigaron por 10 años. Y esta hermana llegó a Medellín compungida, deprimida, desilusionada de su propia familia. Pero Dios, obviamente era una persona cristiana, pero Dios en su misericordia le ayudó a pasar semejante situación, traicionada por su propia familia. Parece increíble, ¿no? No hay nada más increíble que la realidad. Una frase de García Márquez: no hay nada más increíble que la realidad. Esta hermana juiciosamente cumplió su sanción, volvió a apelar la visa y se la dieron. Y nos tocó acompañarla en un proceso de perdonar, porque pensó que no volvería a ver a su madre con vida. Pero Dios en su misericordia le dieron la visa y miren cómo Dios hizo del mal algo bueno. Cuando la deportaron a Colombia, llegó a Medellín y consiguió un trabajo espectacular como ingeniera. Y esa empresa de Medellín le pagó una maestría como ingeniera. Hoy está mucho mejor que sus hermanas, económicamente. Pero llegó con un corazón perdonador. Historias que conmueven. Edom era así. Su propio segundo aspecto en la cascada, aquí vamos hacia abajo, su propio orgullo les engañó. Esto ayuda a explicar por qué Dios está trayendo juicio contra Edom. Ellos estaban llenos de soberbia y ésta los había engañado. Estaban tan ciegos por la soberbia que no sabían que estaban resistiendo a Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es muy engañosa. Nos hace pensar cosas sobre nosotros mismos y sobre los demás que simplemente no son ciertas. Los edomitas no fueron las últimas personas engañadas por la soberbia.
cada uno de los aspectos que acabamos de ver en el primer punto se vio totalmente desacreditado y fracasado. En todas las formas el orgullo engaña a los hombres. Su juicio es pervertido. No puede sostener la palabra. El orgulloso no sostiene la palabra. Alguien orgulloso no es capaz de reconocer sus propias palabras y mucho menos sus actos. El orgulloso, para que lo vayan identificando, no reconoce culpa. Y alguien que no reconoce culpa es alguien neurótico. Por eso decimos, el neurótico no llora, hace llorar. ¿Conocen personas así? Cínicos. Su medida resulta inadecuada, casi siempre exagerada. Sus pesas son falsas. Por el afán de reconocimiento, exagera en lo que hace y en lo que tiene. Su deseo invita a la adulación, su necesidad la acepta. El corazón orgulloso se alimenta de la adulación. Por eso es que prosperan en las redes tantas fotos y tantos videos por aquí. Quiero que aquí nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo el orgullo me puede estar engañando sobre lo que pienso de mí mismo y de los demás? Hagamos un mea culpa por un momento. Piensa en tu corazón. Ponte la mano en tu corazón, no para imitar a Uribe, sino para conectarnos con el corazón. Chequeemos el corazón. Estemos un momento en silencio. No tienes que decir nada. Sencillamente mire para adentro. Voy a orar un momento. Señor Jesús, en esta mañana te pedimos con mucha humildad que mira la soberbia que hay en nuestro corazón. Que nos ayude a identificar el autoengaño, si nos estamos creyendo muy buenos. ¿En qué momento la soberbia ha gobernado nuestras decisiones? Ha gobernado nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras intenciones más profundas. Oro que tú hagas misericordia con nosotros. Tú conoces ese corazón perverso y orgulloso que nos engaña. Déjanos ver dónde está el autoengaño, Señor. Su propio corazón les engañó y este orgullo les condujo a los malos caminos. Miren que vamos para abajo. Les condujo a los malos caminos. Estaban llenos de desafío. ¿Quién me hará caer? Estoy seguro, estoy firme. Ya resolví mi futuro. Ya no hay por qué preocuparse. Estaban faltos de compasión y el Señor les reclama, pues no debiste tú haber estado mirando en el día del infortunio de tu hermano. Versículo 9. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán.
de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día que extraños se llevaban sus riquezas y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No aceches en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Qué descripción tan impresionante. El orgullo tiene un corazón de piedra. Una de las señales cruciales para nosotros los terapeutas cuando estamos acompañando a una pareja es exploramos si todavía en esa relación hay compasión. Y decimos que cuando al cónyuge ya no le duele es porque el corazón orgulloso ha matado el amor y se alejó de su corazón y entonces llegó la soberbia. Es la señal roja de que un matrimonio se acaba. Cuando ya no me duele el otro, cuando ya me importa un reverendo pepino lo que le pase al otro, ya el corazón se ha entenebrecido, la mente se ha entenebrecido y el corazón ha cerrado el lugar para la compasión. Así estaba Edom. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. Qué fácil es caer en una situación así. Edom se había puesto del lado de los opresores de Judá e Israel. Es como cuando nos alegramos de que a un familiar le va mal. Se lo merece. Él se lo ganó. Ella se lo ganó. Tenga para que lleve. Cuando a un familiar le está yendo mal. Y hacemos comentarios descalificadores y no nos dolemos con ellos. También cuando nos enteramos que un familiar está pasando calamidades y en vez de buscarlo para socorrerlo, los ignoramos y nos alejamos. A muchas personas que atiendo en crisis, en calamidad, le hago una pregunta. ¿Quién más está preocupado con tu desgracia? Y me dicen nadie. ¿Y tu familia? Los llamo y no me contestan. Les escribo y me dejan en visto. Porque piensan que les voy a pedir plata. ¿Conocen familias así? El desgraciado huele maluco. El que está en crisis nos huele maluco. El que necesita plata huele maluco. No tenemos compasión por el que necesita. Y más si está en desgracia. Que se acabe de joder. Que se trague su orgullo. Y de verdad nos tenemos que tragar el orgullo. No sabemos en qué momento vamos a estar en desgracia. Por eso tenemos que recordar como el salmista, nuevas son cada mañana.
su misericordia. Estaba viendo la noticia de 2 futbolistas jóvenes que murieron en un Lamborghini, calcinados. Alguien me dio la noticia y le dije, oye, ¿por qué irían de afán? ¿Te imaginan la velocidad a la que iban? ¿Por qué iban de afán? Porque esta sociedad del rendimiento nos pide rendir. Rinda. Rinda para que tenga éxito. Usted tiene que rendir. Rinda. Y esa palabra es muy profunda. Rendimiento. ¿A qué nos estamos rindiendo? ¿Al Dios dinero? El afán. El fin del afán. Tenemos que poner el pie en el freno. Ir más pausados. Chequear más nuestro corazón. También los edomitas se burlaron de las cosas santas. Habéis bebido sobre su santo monte, versículo 16. Dios reclamará sus lugares santos para reinar en ellos. Y su pueblo morará y adorará seguro en Jerusalén y el monte Sión, y el Señor mismo será rey. Estos caminos lo llevaron en esa escalada fatídica, estos malos caminos les trajo la ruina. Miren cómo bajando hacia el infierno. Esos mismos caminos les trajo la ruina. Su desafío les trajo enemigos. Los edomitas se jactaban de sus alianzas y confiaban en ellas. Todos tus aliados, los que estaban en paz contigo, ellos pensaban que sus alianzas los hacían fuertes y estaban orgullosos de esa fuerza. Un corazón engañado por el orgullo no encuentra sino enemigos en la vida. Hasta sus propios aliados se volverán contra él. ¿Han oído la expresión? Le vino la desgracia. Se le juntaron todas. No es que se le juntaron todas, es que labró un camino que no era. Por eso tenemos que examinar muy bien cómo estamos terminando el viaje. ¿De quién nos estamos rodeando? ¿Con quién contamos? ¿Y quién cuenta con nosotros? Creo que la mayor tragedia de envejecer es la soledad. Como me decía un hombre en una forma tan sencilla, me dijo, César, yo aprendí a vivir y terminar la vida viviendo rico, no muriendo rico. ¿Sí notan la diferencia? Aprendí a vivir rico, no a morir rico. ¿Cómo estamos terminando? La segunda dimensión de esos malos caminos, su desprecio a Dios hizo que Dios dijera esto: de ahí te derribaré. La verdad aleccionadora sobre nuestro orgullo es que Dios, oigan bien, Dios puede derribarnos en cualquier momento. No estemos tan confiados. Él puede hacer añicos nuestro engaño orgulloso y derribarnos. Versículos 5 al 9 dice así: si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado?
¿No robarían solo hasta que les bastara? Si vinieren a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú? Versículo 6. Y rebuscados sus tesoros escondidos. Hasta la frontera te echarán. Todos tus aliados te engañarán, te dominarán. Los que están en paz contigo, los que comen tu pan, tendrán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán. De modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Abdías dice que el juicio que vendrá sobre Edom será mucho peor que lo que sucede cuando los robadores vienen y roban, porque generalmente se detienen cuando tienen lo suficiente, pero en este caso no se van a detener, sino que van a robar hasta lo último. No van a dejar absolutamente nada. El juicio que viene contra Edom será mucho más completo. Todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Ni aún, versículos 18 al 21, quedará remanente en la casa de Esaú. Esta es una descripción que nos recuerda los incendios forestales. ¿Los han visto por televisión? ¿Qué queda? Cenizas de casas que eran mansiones, de casas que eran hermosas. No queda sino ruina. Y lo describe así, versículo 18. Entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama. Imagínese esa escena. Y hojarasca la casa de Esaú. ¿Y qué hace el fuego y la llama con la hojarasca? La quema como paja. No quedan sino cenizas. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Entonces los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefala, la llanura de los filisteos, poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Y los desterrados de este ejército de los israelitas, que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negueb. Los liberadores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Aborreciendo todo orgullo, confiemos humildemente en el Señor. La historia de la humanidad nos recuerda grandes hombres que se llenaron de orgullo, como Napoleón Bonaparte. Intoxicado por el éxito, dijo: yo hago las circunstancias. Pensó que estaba por encima del bien y del mal. Y Waterloo y la rocosa isla de Santa Elena, donde fue desterrado hasta el fin de su vida, testifican su humillante caída. Y así la historia nos recuerda a muchos grandes hombres que fueron humillados. Vamos a orar. Oremos pensando en nuestro corazón. Vamos a orar como lo hizo el salmista, que entendió que su corazón podría autoengañarlo. El salmista dice: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino de la vida eterna.
Salmo 139. Ahí en tu puesto estemos un momento en silencio para tomar la Santa Cena, dejando que el Señor, desde su misericordia y desde la terquedad de su amor por nosotros, tenga compasión de cada uno de nosotros. Vamos a orar. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Nos engañamos a nosotros mismos. Nuestro propio orgullo nos engaña. Este orgullo nos conduce a malos caminos y estos malos caminos nos trae ruina. Padre, en esta mañana ponemos nuestro corazón delante de ti. Examínalo, Señor. Nos atrevemos a decirte, examínalo, porque tú eres un Dios de compasión y un Dios de misericordia, Señor. Porque tu misericordia, Padre, es más grande que nuestro pecado. Padre, ayúdanos a tragarnos nuestro propio orgullo. Danos un corazón de carne y cambia nuestro corazón de piedra, nuestro corazón endurecido por el pecado. Humanízalo, suavízalo, transfórmalo, renuévalo, circuncídalo con tu amor de gracia, Señor. Padre, qué tanto necesitamos tu gracia hoy en estos corazones desgraciados que tenemos, Señor. Clamamos que tu misericordia nos visite en esta mañana, Señor. No hay nada que nos aleje de ese amor que nos atrae, de ese amor que nos invita a estar contigo, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por Abdías, que tuvo el privilegio de dar semejante noticia, Señor. Amén.